Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 1 de diciembre, 18:38 de la tarde. Y hoy tenemos aquí a un grande del YouTube, un grande de la autopublicación y un grande dando consejos porque yo lo he estado siguiendo durante estas fechas y yo me puse en contacto con él gracias a que conocí sus vídeos y su labor. Y a mí me encanta que haya gente como Alberto que sin beneficio alguno, prácticamente con todas las horas que le echa, yo no sé si él habrá podido monetizar todo esto, pero está ahí el tío dando caña y demás, y además que es súper simpático y me ha puesto muy fácil todo esto. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, nada, encantado de estar aquí, Leonardo, y muy agradecido también de que contactes conmigo. A mí siempre me gusta unirme a estos saraos, así que encantado de estar aquí y muchas gracias por esa pequeña introducción. Pues nada, Alberto, poco es lo dicho, pero Alberto Fausto, para que no los conozcáis, es escritor de fantasía, ciencia ficción y misterio. Además, como os decía, de uno de los referentes hispanohablantes en autopublicación y en esto del YouTube y del podcast. Desde su canal de YouTube y su podcast El Anaquel Perdido, comparte su experiencia ayudando a miles de escritores independientes a publicar sus obras. Actualmente resides en Dublín, ¿verdad? Eso está desactualizado. Ahora estoy en España ya. Estoy en España ya. Ahora ya Ya he está en vuelto. España. Muy bien. ¿Por dónde andas? ¿Por qué parte de España? Provincia de Alicante. Muy bien. Pues bien, perfecto. Pues Alberto combina su trabajo como desarrollador de software con la escritura y es autor de varias novelas: El síndrome de Korsakov, Oniria, Intragénesis, La anatomía de las rosas rojas y también de una trilogía de fantasía épica llamada Ogmron, Sí, ¿correcto? en realidad lo de la J y la H está ahí un poco para poner las cosas difíciles, pero no se pronuncia, ¿eh? Con decir Omron basta. Perfecto, es que yo soy muy rolero y yo soy de estos de unos dicen Chulú, otros Cthulhu Claro, claro, y claro. otros. Perfecto. Y después, bueno, está compuesta esta trilogía por La belleza del oscuro, La sombra de Ujú. las saetas y Las cuevas de la penumbra. Luego pasaremos a hablar de tus libros porque han alcanzado altos puestos en Amazon y me gustaría que nos contases un poquito sobre esta estrategia que tú has seguido. Y bueno, algunos forman parte de currículo de lectura obligatoria en institutos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien. Tú comenzaste publicando con editorial tradicional por allá por el 2010, con Sí. solo 21 años. Y luego pasaste a la autopublicación. ¿Hubo Ujú. algún momento concreto, Alberto, que tú, alguna anécdota que puedas contarnos, alguna excepción específica que te hiciese pensar, necesito probar a hacer esto por mi cuenta? Sí, a ver, yo empecé con una editorial tradicional de Madrid. En principio se hacían cargo de todo, publicábamos a nivel nacional, el libro estaría disponible en librerías. Y nada, a mí me coge todo esto con 20 añitos, que fue cuando publiqué mi primera novela. Yo reviso todo perfectamente, lo llevo incluso a un abogado, me dice que el contrato está bien. Y bueno, pues básicamente esto se reduce a que yo soy una persona bastante inquieta, en el sentido de que me gusta mover mucho por mi cuenta, pues el tema de mis libros, en redes sociales o con el canal de YouTube, como hago ahora. En fin, intento abrirme camino todo lo que puedo, ¿no? El caso es que, bueno, esto funcionaba de la siguiente forma. La editorial, digamos que al pasar un año es cuando rendía cuentas y te pagaba, pues oye, has vendido X ejemplares, te vamos a pagar tantas regalías. El caso es que yo me paso un año entero pues yendo a institutos, dando charlas, vendiendo el libro en ferias, es decir, haciendo lo indecible por vender ese primer libro, por colocarlo. En la presentación también vendí muy bien. En fin, yo tenía más o menos unos cálculos, además que sé que son acertados porque era yo mismo el que pedía ejemplares a la editorial, me los enviaban y yo los distribuía pues en tal instituto o en tal presentación o en tal feria del libro. ¿Qué pasa? Que llega el momento de cobrar y bueno, la gente probablemente va a alucinar aquí, a mí quiero decir, no se me caen los anillos por contarlo. Creo que me querían pagar unos 60 euros, me parece que era, por el trabajo de todo el año.
y yo sabía que había vendido muchos ejemplares. Estamos hablando de que cuando uno publica por editorial, el porcentaje que se lleva también es muy poco. Entonces, yo me llevaba un 10% de un libro que se vendía a 21 euros, que no era muchísimo, la gran mayoría del dinero se le llevaba a la editorial, pero aún así con mis cuentas yo tenía que cobrar una cifra bastante mayor, ¿no? Y claro, yo me cabreé profundamente, empecé a pedir explicaciones a la editorial, que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, al principio enredaban un poco y finalmente me dijeron, no, es que todos los libros que tú has vendido, fíjate bien en tu contrato y verás que no entran en el acuerdo. Y yo me quedo así un poco, claro, reviso el contrato y ponía de todos los libros vendidos en librerías, el autor se llevará un 10%. Claro, como yo había vendido todo esto fuera de circuito, presentaciones, institutos y demás, esta gente de repente me dice que yo no tengo derecho a cobrar por estos libros. Y realmente estaba en el contrato. Es verdad que estaba ahí, pero claro, uno se pregunta, ¿no me pueden decir o avisar cuando yo empiezo con todo esto, cuando empezamos a publicar, ¿no? Al principio de las andaduras y cuando ven que yo estoy pidiendo libros constantemente y me estoy yendo a este instituto, no son para avisarme y decir, oye, cuidado, que sepas que está bien para promocionar, pero que esto no... En fin, no se le puede catalogar legalmente probablemente como una estafa, pero para mí personalmente sí que lo fue. Y yo, bueno, pues un poco lo mandé a freír espárragos y ahí es cuando empecé por mi cuenta, que no estaba ni siquiera Amazon en España. Así que yo empecé a publicar con otras plataformas y demás. Amazon ni siquiera había entrado a España. Entonces eres uno de los pioneros también en Amazon y de todo esto de la publicación, ¿no? Sí, sí, empecé desde el principio, sí. Muy bien. Tú como desarrollador de software y escritor que eres, ¿ves algún paralelismo entre programar o algún parámetro matemático? Porque yo he leído a veces que existía un parámetro matemático aquí, en la página 48, clímax, en la página 97, clímax, y no sé cómo se llama, no sé qué señor inventó todo eso. Tú que estás más relacionado con las matemáticas y con la programación y todo esto, ¿tú ves algún tipo de paralelismo de este estilo entre lo que es la programación y la escritura? A ver, el tema de los algoritmos, puede haber cierta verdad detrás y al final esto es estadística y se alimenta a un algoritmo, que ahora todo lo llamamos IA, pero la mayoría de estas cosas se llevan haciendo de hace muchos años, ¿no? Y al final es estadística, no es ninguna magia, que ahora parece que la IA sea todo mágico, bueno, en fin. El tema es que el algoritmo mide estos datos y dice, pues mira, todos estos libros que han triunfado tienen estas características en común. Y sí que es bastante sonado el tema de, por ejemplo, el esquema que utiliza Dan Brown en sus libros, que al final hay muchos elementos ahí, tipo, muestra 5 ubicaciones exóticas del mundo, y a lo mejor es verdad que todos los libros de Dan Brown, pues primero estamos en el Vaticano, después estamos en París, después, no es que sea muy exótico, ¿no? Pero la idea es Sí, esa, sí, ¿no? le Un funciona libro... al tío. Exacto, trepidante, vamos a mostrar 5 ubicaciones, vamos a empezar el primer capítulo con acción. Todo eso es medible a nivel estadístico. Ahora bien, yo soy partidario de pensar que realmente nadie tiene ni idea de lo que va a triunfar o lo que no. Y yo siempre defiendo en mi canal, cuando hablo del proceso creativo, que cada uno tiene que escribir realmente lo que le nace y lo que le apasiona. Porque si uno se pone a escribir sobre cualquier género literario, tratando de seguir una moda o tratando de encasillarse en estos patrones, es decir, a lo mejor tú tienes una novela intimista que sucede en una habitación, la novela entera, y es una novela de terror y tiene ciertas características que hacen que sea así, y has leído esto y ahora dices, no, pues voy a hacer que aparezca en la novela París, yo qué sé, ¿sabes? El Vaticano, como decíamos, y Roma, y claro, al final estás entrando en un vicio para intentar perseguir un éxito que no está garantizado y que probablemente lo único que va a provocar es que como escritor no seas capaz de terminar de escribir esa obra, porque es que no te está llenando lo que estás haciendo. Por lo menos yo funciono así. Yo no puedo adaptarme a un patrón que supuestamente me asegura el éxito si ese patrón no va conmigo. Ahora, si coincide con lo que yo en ese momento estoy haciendo, pues bienvenido sea, tampoco lo evito.
Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, creo que todo debe ser mucho más natural y orgánico, como una conversación, ¿no? La conversación que tenemos al final con el lector. Yo creo que es una cosa de dos. Tú tienes que darle al lector ciertas estas herramientas para que vaya avanzando en la trama y pueda ir justamente, valga la redundancia, desentramándola, ¿no? Y desenredándola, y a partir de ahí ya vas creando los climas de manera orgánica, de manera intuitiva, o por lo menos lo que yo intento hacer. Al final me salen 2, 3 clímax, y a veces, incluso en mi primera novela, me salieron muchos más, es decir, Ujú. de poder crear cliffhangers, ¿no? Que se suele Sí, sí. decir, ¿no? ¿Tú eres partidario de esos cliffhangers al final de cada capítulo? La respuesta es un poco parecida, porque sí, sí es algo que tengo en cuenta, ¿no? Y evidentemente siempre queremos que el lector continúe leyendo y que llegue hasta el final de nuestros libros y realmente los disfrute. Entonces, queramos o no, siempre va a haber ahí un poco de intención de complacer al lector o de hacerle esa lectura fácil al lector. Pero yo creo que se trata todo de un equilibrio. De nuevo, creo que si solo buscamos complacer al lector o mantenerlo enganchado sin tener en cuenta nuestras propias pasiones, nuestras ideas, el cómo queremos estructurar realmente esa novela, después evidentemente hay pues muchos recursos, podemos trabajar diferentes arcos argumentales, cuando uno está en el clímax estamos presentando otro y así a la vez, pues después de este clímax nos queda algo por resolver que el lector va a estar interesado en continuar leyendo. En fin, hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Y también forma parte del proceso creativo de cada autor. Hay quien escribe sin ningún tipo de planificación, hay quien estructura hasta el último párrafo y hay quien, bueno, parte de un poco una mezcla de las dos cosas, que es mi caso probablemente. A mí me gusta estructurar, sobre todo tener el final claro, después ideo el principio y a partir de ahí hago una estructura bastante escueta de principio a fin y intento un poco dejarme llevar por eso. Y a medida que voy escribiendo, igual tengo 5 o 6 capítulos, pues empiezo a cambiar cosas, empiezo a añadir anotaciones a esa estructura y va un poco evolucionando. Es decir, no es algo tampoco totalmente rígido, puede ir cambiando conforme yo voy escribiendo. Y esa es la forma que yo tengo de trabajar. Pues tienes una forma parecida a la mía. Ujú. Aparte de crear contenido, que es por donde vamos a ir ahora en la siguiente pregunta que te quiero consultar yo, porque para mí, gente como tú es un referente, ¿no? Porque ya has recorrido el camino que yo estoy recorriendo ahora. Entonces, de alguna manera, a pesar de que tú seas más joven, pues yo me quiero seguir en ese camino tuyo para seguir esa senda, ¿no? Entonces, muchos creadores de contenido, al menos esa es mi percepción sobre autopublicación. Yo estoy ahora intentando escribir un manual de autopublicación también, después de haber Ujú. publicado varias obras. Y me doy cuenta de que, bueno, de que a mí esto de crear contenido, como se dice ahora, o de hacer entrevistas, conocer gente, ir haciendo cosas, a mí me ha servido acicate más bien para escribir más que frenarme. Es decir, yo Ujú. ya de tanto escribir me había empachado un poco y me hacían falta hacer otras cosas que me llenasen, ¿no? Y claro, pero te puedes ver en la tesitura de que apenas o veas que no escribes libros porque estás creando otro tipo de contenido. Tú escribes novelas complejas. Ojrom, Sí, que tú me has permitido que yo la pronuncie como a mí me dé la gana. claro que sí. Ojrom es una novela bastante compleja, que tiene Ujú. muchas aristas. Y tú, además de eso, enseñas a otros. ¿Cómo evitas tú que enseñar a escribir a otros? Porque claro, tú también eres tutor de escritura creativa, si no me Ujú. equivoco. Sí. Se convierta en una procrastinación continua para no escribir tu obra. Es muy complicado alcanzar ese equilibrio, la verdad. Te mentiría si te dijera que todo va como la seda y que los libros salen solos. Como dices también, yo escribo obras complejas, me meto a veces en unos berenjenales increíbles y, por ejemplo, en el caso de Omron, ahora estoy empezando otra trilogía también en este mundo de Omron. Eh, Podría existir la trilogía actual como tal, sin que hubiese más libros, y se podría leer y tiene un final, digamos, que es un cierre para este arco argumental, pero estoy escribiendo más libros, ¿no? Que vienen después. Y aquí viene la problemática cuando creas un mundo tan complejo de qué dije, por ejemplo, en mi libro es muy importante el tema del color, ¿no? Y toda la mitología está basada en la pérdida del color, como si fuese un castigo divino. Entonces, claro,
tienes ahí a veces incluso un parón de años y vuelves a querer escribir y no te acuerdas de las propiedades de esta planta que habías descrito en el libro 2 o de esta orden religiosa que introduces en el libro 3. En fin, es bastante complicado no ser prisionero de tu propia cárcel. Y esto es algo que creo que es también equiparable a lo que podría suceder con la novela histórica. Si uno es historiador y tiene un dominio absoluto de una época histórica concreta, pues probablemente se puede poner a escribir sobre el Imperio Romano sin tener que estar consultando continuamente, oye, esto se había inventado, no existía, cómo se organizaba esta sociedad, cuál era la moneda. A mí me gusta ser bastante meticuloso. Hay gente que pasaría esto por alto y diría, bueno, pagaron. Y yo en esa frase en la que me estoy planteando que van a pagar algo, enseguida me tengo que detener y tengo que decir cómo se pagaba en esta época, cuáles eran las monedas. Habían sido ya alteradas, estaban ya reduciendo la plata de las monedas, puedo meter ahí una pequeña reflexión sobre el sistema monetario, en fin, yo me enredo yo solo y me pongo a investigar y es realmente complicado, ¿no? Y si esto lo compaginamos, como bien dices, con el tema de las redes, pues al final el tiempo es limitado, ¿no? Tienes que decidir cuándo te dedicas a redes, cuándo escribes. Hay épocas que puedes hacer las dos cosas a la vez. Pero también creo que es una ventaja, como dices, en el sentido de que cuando realmente está costando escribir o hay un bloqueo, te puedes dedicar un poquito más a subir contenido a YouTube, a hablar con otros escritores, a ver cómo trabajan otras personas. Y eso a la vez te ayuda a decir, oye, pues voy a probar esta forma de trabajar. O esto que acabo de leer sobre este autor me ha parecido interesante. Voy a hacer este experimento a ver si a mí me funciona también. Y al final yo creo que forma parte de la vida como escritor, ¿no? Como autor. El ir peleando siempre con la inspiración, con las ganas, en fin, todo lo que está envuelto en ese proceso creativo. ¿Tienes ahí a mano a Onron? Sí, sí, los tengo todos. Tengo todos Pues mis libros aquí. sácame Onron ahí, ¿eh? Sí. A ver, y léeme ese pedazo de sinopsis, enséñanos ese pedazo de portada. Mira, aquí Bueno, tengo. ese pedazo de portada no, que tú te has creado ahí un Señor de los Anillos en condiciones. Eso es un tomazo, tío, te la has Sí, sí, sí. currado, ¿eh? Aquí tengo la trilogía, que esta es la edición especial que se vende, es exclusiva de mi web. Y bueno, todo el arte exterior de esta caja es de Miguel Bararte. Si nos fijamos por ahí, veréis que hay un burro y el protagonista. Como apunte curioso, cuando mandé la caja a imprimir y tal, y estábamos haciendo las pruebas a una empresa madrileña de impresión, hubo algún problema y me llamó un señor y me dijo, oye, tu caja es la del burro y el hobbit, ¿no? Y yo me quedé así un poco, dije, bueno, ¿para qué voy a empezar ahora a debatir con el señor si el personaje este es un hobbit o no? Le dije, claro que sí, sí. Es el burro y el hobbit, ¿no? Bueno, aquí tenemos Un los tres burro y un libros, hobbit, ¿no? que al final, Es un pony y un hobbit. al final es un halago, ¿sabes? O sea, no me lo tomé a mal, Claro, pero hombre, claro, sí, esas cosas hay que tomárselas simpático. sí. Después tenemos pues los tres libros, ¿no? Las portadas son de María Salcines y tengo aquí, esta es La belleza del oscuro. Otra de las cosas que me di el gustazo de hacer es incluir los subtítulos en gogiano, que es un idioma que creé para este mundo. Y La belleza del oscuro está en pequeñito, al pie, pero realmente estas runas de aquí se traducen en lo mismo, ¿no? Y fue uno de esos gustazos que me di, ya que me había tomado el tiempo para crear este idioma, estas runas, etcétera, pues me dio el gustazo de utilizarlas en las portadas. Aquí tenemos No el te creas segundo. que este color y este Alberto Fausto va por ahí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Te he visto ahí atento a La belleza del Hombre, oscuro. hombre. Claro, y cada libro, como el mundo va precisamente sobre la pérdida de color y es una sociedad medieval, es fantasía oscura, ¿no? Y cada libro resalta con un color en la portada que, digamos, va a tener alguna importancia en la trama particular de ese libro, ¿no? Y tengo cosas bastante guays preparadas con el resto de los libros, el tema de los colores y bueno, tengo un esquema bastante grande en el que quiero completar, digamos,
ciertos colores, cerrar bien las trilogías, los arcos, todo está súper medido, súper estructurado. Así que la verdad que muy contento con la trilogía. Por lo menos como autor estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. ¿Qué podríamos encontrar ahí? Brujería, magia, hechicería, eh, mm, digamos, religiones. Sí, sobre todo yo creo que la importancia de Omron es el mundo en sí, es un personaje más. Y el mundo lo condiciona todo. Esta falta de color, esta oscuridad reinante, para que nos hagamos una idea, todo es negro, exceptuando pues las personas, los animales, etcétera, que son más como los conocemos, pero todo lo que son los minerales, los vegetales, los alimentos, la piedra, la madera, todo es negro. Y si encontramos algo que tenga un leve color, suele considerarse algo extraordinario, algo al alcance de muy pocos. Entonces, a mí me gusta siempre meter reflexiones en todos mis libros, reflexiones de fondo, que a veces no están de forma súper explícita, pero aquí hay, por ejemplo, una reflexión muy importante sobre el valor que le damos a todo, ¿no? Dependiendo de la abundancia, de la escasez. Hay también una crítica a la sociedad actual que tenemos que tiende a devorarlo todo, ¿no? A la raza humana que, digamos, destroza todo lo que se encuentra. También se podría decir, una saga un poco ecologista en ese sentido. Y es una trama que está más en la línea de lo que podría hacer, por ejemplo, Patrick Rothfuss o Ursula K. Le Guin, que lo que podría hacer un Brandon Sanderson o George R.R. Martin, en el sentido de que es una historia más íntima, que se centra en unos pocos personajes, que sí tiene un alcance épico, ¿no? Tiene unas proporciones épicas, pero que todo empieza, digamos, con un dilema familiar. La belleza del oscuro empieza precisamente con una carta lacrada en tintum rojo, que, bueno, tintum es una palabra que utilizan ellos para decir tinta, ¿no? Pero esto es algo excepcional. Entonces, recibir una carta con este lacre suele significar que o bien la ha escrito una persona que tiene una cantidad ingente de dinero, o bien es alguien que va a morir y que se gasta sus últimas monedas en decir, oye, me voy a despedir solemnemente de la gente que quiero y voy a enviar esta carta con este lacre rojo como último gustazo, como último deseo, ¿no? Empieza con el protagonista, que es un segundo, no es un hijo primogénito, esto también es muy importante, ¿no? Digamos que, como acostumbramos a ver en las sociedades medievales, pues casi todo el honor, la gloria y el futuro se reserva para los primogénitos, para los primeros hijos. Y en este caso, este protagonista es un segundo que no tiene casi derecho, ¿no?, al conocimiento, a un futuro estable, a un trabajo digno. Son parias en la sociedad prácticamente. Lo interesante aquí, y todo esto se ve en el primer capítulo, es que el que envía la carta es su hermano mayor. Entonces esto le abre una posibilidad. Claro, el hermano mayor parece que se está despidiendo, que va a morir. No se sabe muy bien por qué, pero se está despidiendo de la familia. Algo ha salido mal, voy a morir, ahí tenéis mi despedida, ¿no? Y entonces la familia, como un acto desesperado y queriendo darle un futuro mejor a Delos, que es el protagonista, urde un plan para que Delos se marche y que regrese años después haciéndose pasar por el hermano mayor, cuando las diferencias físicas no sean tan grandes. Y así, ya que el hermano mayor va a morir, por lo menos que el que quede tenga una vida mejor, que tenga esos privilegios de ser primogénito, de ser primero. Ese es el principio de la historia. Y bueno, es una aventura a través de un mundo fantástico, como decía, profundamente marcado por la ausencia de color. Tenemos dentro, bueno, un trabajo exquisito de Miguel Bararte, tenemos el mapa me llevó un quebradero de cabeza también porque lo iba rectificando a medida que escribía las medidas, en fin, yo soy muy exigente con estas cosas, ¿no? Y después también tenemos, en cada libro hay unas pequeñas ilustraciones, no pequeñas, sino que hay 3 ilustraciones de Miguel en cada libro. Queríamos que no fuese algo
exageradísimo, pero aquí tenéis, Ujú, por ujú. ejemplo, a Delos leyendo la carta. Y bueno, podría buscar, si me permites, mi favorita, aunque, aunque pueda ser un mínimo spoiler, como la gente no sabe de qué estamos hablando todavía, porque Miguel, el ilustrador con el que trabajo, que estamos haciendo un cómic ahora inspirado en Omron también, tiene un estilo a veces es que me parece alucinante. No sé si se va Sí, a sí, sí, apreciar sí. bien Hombre, no se en la aprecia, pero cámara, eso es una maravilla. pero es casi goyesco con la dificultad añadida de que es un mundo sin color y de que Miguel solo puede jugar aquí con luces y sombras, con la oscuridad y los reflejos. Y me parece alucinante el trabajo que está haciendo. Y bueno, ya dejo de Pues hablar, que a mí si me das no, 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 cuerda, no, no, no. yo me pongo aquí Se a... nota que tiene cuerda, tú, Sí, en el sí, sí, programa, sí. No, para eso estás aquí. Es decir, tú tienes que ser el protagonista hoy de todo esto que estamos llevando a cabo. Y eso es lo importante. Y respondida la pregunta que iba a hacerte con respecto a esta limitación cromática, porque sí que es una metáfora de algo que quisiese presentar al mundo como una declaración de intenciones. Ujú. eh, Tus libros son de lectura obligatoria en algunos institutos valencianos. Sí, Eh, sí, ¿Tú has sobre tenido todo, feedback de esos adolescentes? ¿Cómo es ese feedback? esto es una pasada, la verdad, porque los adolescentes no tienen filtro. Entonces yo suelo ir al instituto a dar una charla, a veces antes de que se lean el libro, a veces después y algunos años, si puedo, antes y después. Entonces, últimamente trabajamos bastante mi libro de Oniria, que lo tengo por aquí también, y es un libro que, bueno, para ellos resulta más cercano porque el protagonista tiene 16 años, entonces tiene una edad similar, ¿no?, a la que puedan tener estos alumnos. Y el caso aquí es que el libro va sobre este protagonista, Ciro Dufré se llama, se obsesiona con vivir una segunda vida dentro de un mundo onírico en sus sueños lúcidos. Es una persona que aprende a controlar los sueños lúcidos, ese momento en el que nos damos cuenta que estamos soñando y tenemos un poco de libertad dentro del sueño para hacer lo que queramos, ¿no? Esta persona se obsesiona con todo el tema, su realidad es muy triste y entonces empieza a vivir una realidad paralela dentro de los sueños. Y es una de estas novelas que juega mucho a que sea el lector el que tenga un poco que, prestando atención, decir, uy, esto puede ser sueño, esto puede ser verdad. Es una de estas novelas que, bueno, lleva la intriga hasta el final, ¿no? Y una de las preguntas que les hago a los chavales normalmente es si han conseguido tener algún sueño lúcido, que en la novela se explica, hay métodos para facilitar esto, ¿no? Y si lo han conseguido, ¿qué han hecho? Y bueno, los chavales es que te cuentan cada historia desde la más típica de todas, que es ir a por la chica o el chico que les gusta, hasta, bueno, había un chaval que me dijo que él cuando conseguía esto lo que se dedicaba es a volar y a mear a la gente de la calle. Y dices, bueno, pues, ya te digo, es que son cosas que solo un chaval te puede decir, No hay ¿no? filtro, Después, no hay filtro no hay ahí. filtro, no hay filtro. Después me preguntan, esta no falla nunca, cuánto cobro, cuánto gano con los libros. Claro, tienen una idea de que un escritor, vamos, debe hacer unas cantidades de dinero ingentes y de que en el momento publicas un libro eres multimillonario. Y es muy gracioso, ¿no? También trabajar todo el tema este de las expectativas que ellos se hacen y de estos sesgos que tienen y cómo los va rompiendo. O hace poco, el año pasado, les hablaba de mis referentes y hablando de Úrsula K. Le Guin, uno de los chavales le interesó, ¿no?, la obra de Úrsula y me dijo, este escritor tiene algo más. Y claro, también dio por hecho que era un hombre, no una mujer. Enseguida también dio ahí eh, para debate, las profesoras también satisfechas de poder corregir al chaval y decirle, es una mujer, ¿por qué has pensado que era un hombre inmediatamente? En fin, da para muchas situaciones curiosas y yo creo que aprendo mucho de los chavales todos los días, porque ya te digo, no tienen filtro y yo es una de las cosas que disfruto mucho, ¿no? Porque vas allí, nunca sabes lo que esperarte, pero te preparan
para cualquier entrevista que puedas tener después, porque Es las ya mejores, ¿no? claro, has escuchado cualquier barbaridad que te puedan preguntar y ya te la han preguntado ellos antes. Perfecto. Tú has publicado en 2012, bueno, 2011, 2012, en principio de los años 2010, mucho antes del boom actual de la autopublicación. Yo esto de la autopublicación, bueno, llegué en el 2021, una década más tarde. ¿Qué mito de aquella época resultó ser completamente falso y cuál fue dolorosamente cierto? Mitos en cuanto a la publicación, ¿te refieres? La autopublicación, sí. Esta pregunta es complicada. A ver, yo creo que el que ha resultado totalmente falso es la creencia que había en aquel entonces de que la autopublicación no tenía nada que hacer respecto a la publicación tradicional. Yo creo que esto era una forma de enrocarse que tenían las editoriales, de no querer que les tocaran su parte del pastel y bueno, estaban ahí en una posición muy defensiva diciendo que nada, que esto no iba a ningún lugar. Me recuerda a situaciones similares que puede haber, por ejemplo, en el medio audiovisual, el tema de Netflix. Netflix fue a Blockbuster en su día y les ofreció comprar una parte de Netflix. Y Blockbuster se rió de ellos en la cara. Sí, Y tío. claro, años después Blockbuster no existe y ya vemos dónde está Netflix, ¿no? Pues es un poco, yo creo que el camino de todos los medios culturales, ya sea los videojuegos, una serie, una película, los libros, queramos o no, va ahí. Yo soy un clásico y me encanta el papel y seguiré leyendo papel toda la vida, a pesar de que tengo un Kindle también y lo gasto muy de vez en cuando, pero en algún momento para viajar, para un tren, pues me parece cómodo. Ese es el mito que me parece que ha sido rotundamente falso, que la autopublicación no tenía nada que hacer contra las editoriales. Está demostradísimo que la autopublicación no solo no tiene nada que hacer, sino que cada vez es mayor parte del pastel, ¿no? Y de hecho, también el tema de lo digital, muchas de las editoriales tradicionales pivotaron a lo digital cuando vieron que es que si no se metían ahí también estaban perdiendo gran parte de reparto, ¿no? De lo que es este pastel que ya he mencionado varias veces. Mito dolorosamente cierto. Sí, por Diría, ejemplo, que no tengamos la calidad, ¿no? Que tienen otras obras. iba por ahí. No tanto que no tengamos la calidad, los que decidimos al final autopublicar, sino que ese estigma del autopublicado creo que no nos lo vamos a quitar nunca. Hagamos lo que Además de hagamos. verdad, ¿eh? Además de verdad. Es verdad, es verdad. Y bueno, es algo que yo tengo asumido, igual que tengo asumida hoy en día la piratería. Me han pirateado todos los libros. Al principio me enfadaba mucho, hoy en día me da absolutamente igual, porque sé que esa persona no va a pagar por mi libro. Y si me piratean, pues mira, me han leído, ¿sabes? Y el que quiera pagar, va a pagar igual. Entonces, yo he decidido tomármelo así. No sé si A ya mí por hay una comodidad. cosa que me jode verdaderamente, Ujú. Alberto, y es que un tío o una tía, vamos, se baje mi libro, no le guste, o vamos, que no me ha ocurrido de momento, ¿no? Y Ujú. encima me haga una mala reseña, ¿sabes? Claro, Encima de claro, claro. piratearme. Eso sí que es Sí, sí, jodido, sí. jodido, ¿eh? Yo me he encontrado con libros que me han pirateado día uno, la casuística de que, sabes que Amazon a veces tarda unos días en publicar las reseñas. Pues me encontré el libro pirateado día uno y en la plataforma ya tenía comentarios allí, la gente debatiéndolo tal, y en Amazon ni una reseña. Digo, hostia, por lo menos entrada a Amazon a dejadme la reseña allí, ¿no? En fin, pero Un es lo poquito que de digo. decoro. Que claro, no se puede hacer nada contra esto. Y yo creo que el que diga que no ha bajado nunca una película o tal está mintiendo. Todos lo hemos hecho alguna vez. Yo también, yo también. Lo tengo Yo, clarísimo, vamos, pero claro, clarinete, ¿eh? O sea, yo pero ya tengo. no solo eso, Alberto, muchísimas cosas Sí, que al fin de cuentas el Napster, ¿quién no usa el Napster, por el amor de Dios? Para bajarse claro, una claro. canción de no sé qué con los colegas o Mm, tal y cual. ¿Quién no ha usado una doble pletina? mm. ¿Quién no se ha grabado con cables? Tú a lo mejor no porque eres más joven que yo, pero yo usaba los cables de clavijas Ah, para poner dos casetes unidos porque no existía esto de la doble pletina. Y tú tenías que reproducir uno y grabar otro. Y existían casetes especiales para grabar en ese momento. Entonces yo grababa los juegos de Spectrum, siempre ¿entiendes? ha estado, siempre ha estado. Y yo lo puedo llegar a disculpar
en ciertas épocas, porque yo qué sé, pues eso, cuando eres muy joven, pues sí, seguro Claro, que te has bajado las claro, películas, te has bajado. Pero yo, por ejemplo, claro. hoy en día sí que tengo líneas rojas clarísimas. Si yo Sí. pretendo que la gente me lea, yo soy incapaz de piratear un libro, no lo haré Mm, jamás. mm. Y no puedo pretender que la gente compre mis libros y después yo no predicar con el ejemplo. Entonces me parecería de ser muy hipócrita. Y yo trato de ser coherente. Y a veces esto me hace daño incluso de cara a las ventas. Y mira, te puedo poner un ejemplo muy reciente, que quiero hacer un vídeo sobre esto y ni siquiera me ha dado tiempo a hacerlo. No sé si has leído que han presentado ahora el tema del Kindle Translate, Sí, que sí, sí. Lo que no Amazon... sé del todo es cómo funciona, es decir, sé que están hablando de poder traducir tu obra a cualquier idioma, entonces cualquiera que compre tu obra podría traducírsela a su idioma y tú recibirías la regalía, por ejemplo, si es en Hungría, en húngaro, digo yo, Sí, ¿no? Algo así tiene que ser, ¿no? sí. A ver, algo así es. El tema más escamoso aquí, por ejemplo, y hablando otra vez de ser coherentes y honestos, si como escritores no queremos que una IA reemplace nuestro trabajo, a mí me parece que no es aceptable como escritor utilizar este tema del Kindle Translate, porque tú te estás cargando el trabajo de un traductor. Entonces, ¿dónde dibujamos la línea? O sea, yo creo que si la línea nos esperamos a que esté justo delante nuestra, para entonces decir, ay, no, es que no, libros escritos con IA, no. Esto es muy hipócrita. Si... He perdido tu imagen ahí. Ahora te he recuperado. Esto me parece muy hipócrita. Es decir, no podemos esperar a que, digamos, la guerra llegue a nuestra puerta para decir, no, ahora es que a mí no me interesa esto de la IA. Tú tienes que pensar ya en que si utilizas esta herramienta le estás quitando el trabajo a un traductor. Y yo como informático no estoy 100% seguro de qué herramienta va a utilizar Amazon aquí, pero estoy... A ver, tengo el 90% de mi pensamiento va a cierta herramienta de AWS, que es la rama informática de Amazon. Ya os digo, yo trabajo con esto a diario y yo he probado esta herramienta por curiosidad y he de decir que traduce los libros con una calidad muy decente, por lo menos lo que yo probé, que era un capítulo, y estamos hablando de que igual yo esto lo probé hace ya un par de años y ya era alucinante. Es decir, no se trata de un tema de que la calidad vaya a ser mala, aunque probablemente necesite una revisión que muy poca gente la va a hacer. Y otra vez va a sumar a esa coletilla de que los autopublicados no cuidamos nuestras obras, no cuidamos nuestro trabajo. No lo sé, la industria está encaminada en una dirección que a mí no me gusta nada. Y creo que hay que decirlo ahora y hay que decir, oye, yo no voy a utilizar esta herramienta porque a mí ya no me parece bien que se le robe el trabajo a este traductor. No voy a esperarme a que me roben el trabajo a mí para entonces molestarme y quejarme, ¿no? Esto me parecería muy hipócrita. Y bueno, esa es más o menos la idea. Muy bien. Pues dicho esto, y habiendo hablado de la piratería y todos los demás detalles, que estoy muy de acuerdo contigo en que una vez tú ya eres adulto, tomas tus propias decisiones y ya eres capaz de saber lo que está bien y lo que está mal y decidir. Yo hace 20 años que no me bajo una película, ¿me entiendes? Efectivamente. O sea, es que ni se me pasa por la cabeza porque tengo una independencia, tengo una economía que no, ni me parece ético, ni me parece. Los riesgos no merecen la pena con lo que valen las plataformas y demás, ¿no? En este caso, pues también tienes Kindle Unlimited, tienes una serie de cosas que dices tú, vamos a ver, yo ¿para qué quiero molestarme en conseguir ir a una plataforma, descargar? Es que al final es un dolor de cabeza que no se te paga, pero Sí. bueno. Después tenemos Intragénesis. Ajá. Ahí reflejas tú tu pasión por la tecnología, sabiendo Eso lo que es. sabes ahora sobre IA generativa. Te lo ¿Mm? puedo recuperar por aquí. Es un libro que también tiene ya unos añitos. Muy finito, es el libro más Ujú, corto que tengo. Es una ujú. novelita muy finita. Y de nuevo, a mí siempre me gusta partir de una reflexión, ¿no? En mis novelas, normalmente. Y en este caso lo que planteo es una sociedad de robots, de autómatas, que se reproducen a sí mismos, se reproducen entre comillas, porque van a una
digamos, fábrica, donde se ensamblan, atendiendo los patrones de los padres, entre comillas, se genera aleatoriamente o con esos parámetros en lo que sería el carácter de este nuevo espécimen, y poco a poco pues tienen que ir volviendo, pues ahora te ponemos unas piernas más largas porque has crecido X años, y así se van haciendo adultos también. Y lo interesante de esta sociedad es que los humanos no están por ningún lado. Es decir, hay animales, hay perros, hay gatos, hay ciervos, hay vegetación, es un mundo parecido al nuestro, pero de los humanos no se sabe nada. Ni se sabe si estuvieron en algún momento en este mundo, ni hay indicios de que lo estén. Y con esta premisa, esta sociedad robótica empieza a plantearse de dónde salen, por qué hacen lo que hacen, por qué se reproducen y se multiplican en estas fábricas y cómo se origina todo esto, ¿no? Y es un poco esa búsqueda que teníamos, porque creo que hemos perdido también el ser humano, ¿no?, sobre nuestro origen. Estábamos obsesionados con saber de dónde veníamos y ahora nos da igual todo. Pues es un poco esa búsqueda trasladada a una sociedad robótica, de nuevo, porque creo que funciona mucho más y el impacto es mucho más fuerte de cara a hacer visible la metáfora, ¿no? Cuando lo vemos reflejado en algo diferente, es mucho más fácil que nos lo apliquemos y que reflexionemos sobre lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Y con esa premisa, pues sí que es una novela muy movidita, tiene bastante acción, va muy al grano y, bueno, se lee en una tarde. Eso es Intragénesis. La portada, quiero ver La yo. portada, la portada. La Muy portada bien. tenemos Y aquí. la sinopsis, la sinopsis. La sinopsis. Intragénesis es una búsqueda de respuestas, una novela de ciencia ficción que nos sitúa en un modelo de civilización similar al nuestro, cuyas salvedades harán que nos planteemos el origen y significado de nuestra propia existencia. Cádiz Splendor es detector. Su oficio consiste en explorar a los voids que le llegan a la cadena de ensamblaje y decidir si son aptos para que se les dé la luz. Supone un eslabón importante en el sistema reproductivo de una raza que no admite desviaciones en ciertos valores del código arquitectónico de sus hijos. Entre sus funciones se halla la de buscar cualquier imperfección para reiniciar, si así fuese necesario, los parámetros de aquel void que no cumpla los requisitos estipulados. Pero Cádiz espera a su propio hijo y las preguntas comienzan a acuciarle. Unas cuestiones incómodas que le empujarán a iniciar un fascinante periplo hacia la verdad. Intragénesis es una novela de lectura ágil que golpea las columnas de nuestra propia sociedad a través de la exposición directa de una civilización encaminada a la perfección que no es consciente de su propia decadencia. Un viaje a través de una sociedad distópica que acabará por dibujar trazos de nuestra propia naturaleza. Perfecto, magnífico. Está ahí muy bien explicado lo que tú quieres de esta obra, lo que presentas en esta obra de IA generativa, que es de las pocas veces que he escuchado yo esto, ¿no? Es decir, me parece muy interesante eso de que los robots creen propios robots y tal, porque es casi como la humanización, ¿no?, de la evolución de ellos, ¿no? Es decir, de alguna manera es nacer, crecer, reproducirse y al final, pues bueno, en principio no morir, ¿no? Pero Exacto. bueno, Y he de la decir que esta cuestión... novela, perdona, simplemente No. apuntar que yo la escribí en 2012, que no estaba, y la Sigue publiqué en estando, ha 2012. envejecido bien, ha envejecido bien. Sí, yo creo que se puede leer y que sigue igual de vigente. Creo que es uno de esos temas atemporales, la búsqueda de los orígenes, ¿no? Y que es una novela que se puede leer en cualquier momento. Probablemente, como dices, ahora con todo el tema de la IA, incluso esté más vigente que cuando la escribí y la publiqué en su momento. Ahí trata la filosofía, ¿no? Sí, pero es que la mayoría de mis obras tienen un trasfondo filosófico, creo yo. En algunas es muy evidente, como en esta, que ya te parte de esta premisa que desde el principio te va a enfrentar, digamos, a esta serie de preguntas sobre nuestra propia existencia, pero creo que en todas mis novelas hay ese telón de fondo. Y es algo que reivindico también. Hay novelas que son puro entretenimiento y es lo que buscan, y a veces yo también las consumo y me parecen estupendas,
pero también me gusta un poco más esa literatura que te hace pensar, que te hace reflexionar, y la mayoría de mis libros en menor o mayor medida pues buscan esto. Muy bien. Hemos hablado de IA generativa, de Mm. traducciones con el nuevo método este del Amazon Translate y todo esto, ¿no? Es decir, habrá gente que se sube al barco, gente que no. La cuestión es, ¿hasta dónde la IA, Alberto? ¿Tú hasta dónde estás de acuerdo con la IA? ¿Qué tipo de herramientas usas tú? ¿Qué tipo de herramientas no usas? ¿Qué tipo de imágenes usas para tu blog, para tu canal? Porque claro, eso está muy a mano, yo las uso, es decir, muchas imágenes a diario porque las necesito para las redes y demás, incluso alguna portada, he utilizado alguna IA y demás. ¿Hasta dónde crees tú que, entre comillas, condenable? Porque yo soy de los que dicen que cada uno haga lo que vea oportuno. Yo pago, ¿no?, por esos servicios, entonces creo que puedo usarlos, ¿no? ¿Tú Es hasta un, dónde ves? es un tema muy complejo y creo que cada persona aquí es un mundo, ¿no? Yo sí que soy bastante crítico, a la vez uso la IA como informático, la utilizo muchísimo, no para escribir código, porque sigo pensando que el código lo tiene que escribir el informático, pero sí, bueno, el que conozca un poco el mundo de la programación sabrá que antes acudíamos siempre a una página, por ejemplo, que se llamaba Stack Overflow, y ahí consultábamos las dudas, si tenías algún problema, pues era una especie de foro donde consultabas o buscabas por si alguien había tenido el mismo problema, y había varias respuestas, y al final, probando varias de esas soluciones, pues lo resolvías, ¿no? ¿Qué ha hecho la IA? La IA al final lo que hace es presentarte estas soluciones de forma más rápida. ¿Pero cómo lo hace? Pues robando el trabajo de Stack Overflow, probablemente, y de miles de otras páginas que, que se dedicaban a esto, ¿no? El uso de, o sea, las visitas a Stack Overflow han caído en picado en los últimos años. O sea, esta web está prácticamente muerta si la comparamos con el tráfico que podía tener hace 5 años, ¿no? Entonces, siempre está este dilema, ¿no? De hasta dónde. Y es muy difícil porque si uno no se sube al carro en cierta medida, se va a quedar atrás. Tampoco puede, yo creo que no se puede tomar una decisión unilateral de decir no lo voy a usar en mi vida, porque creo que te quedas atrás en ciertas cosas. Personalmente, lo que procuro es dibujar una línea en cualquier lugar en el que esté sustituyendo a un oficio humano o algo que se hacía de forma artesanal. Por ejemplo, yo tampoco la uso para nada de ilustraciones, estoy bastante en contra de todo esto, me parecería mal utilizarla para las traducciones, en fin, me parece muy mal utilizarla para cualquier aspecto creativo, porque al final estamos destruyendo el trabajo de muchas personas, y no solo el trabajo, sino la creatividad. Al final va a ser todo un pastiche, porque se calcula que en 2027 la IA habrá consumido ya todo el conocimiento que hay escrito en el mundo. A partir de este momento que la IA, digamos, pierde esa capacidad de aprender, más allá de aprender de las conversaciones que nosotros tenemos con ella, ¿de qué se va a alimentar? Va a ser todo un refrito de un refrito de un refrito, porque si la gente ya la está utilizando para crear, ese nuevo contenido que va a pasar a alimentar a la IA va a ser copia. O prácticamente. Es que yo he hecho el experimento. Tengo en mi canal un vídeo con ChatGPT, y utilicé un juego que se llama el Dixit. Saqué 3 ilustraciones al Ay, azar. el Dixit, sí, Sí, el sí. Dixit. Yo lo utilizo a veces en los talleres de escritura creativa, y sacamos 3 cartas al azar y decimos introducción, nudo y desenlace. Y con lo que te evoca cada carta, pues un ejercicio a ver esa capacidad de improvisación y de crear así una pequeña historia en frío, ¿no? Con 3 imágenes simplemente. Tengo un vídeo en el canal en el que hago esto contra ChatGPT, y bueno, la gente votó en los comentarios. Me alegra decir que va ganando mi relato por creo que el 75% de los votos, y el 25% se los llevó GPT. No puse de quién era cuál, solo lo desvelo al final del vídeo, así que bueno, intenté que la gente votara de forma objetiva. Y el caso aquí es que ChatGPT es muy genérico, y sí se ajusta a lo que tú le pides, y alguien que tenga esa capacidad de afinar bien ese prompt que se le llama, esa petición que se le hace a ChatGPT,
va a poder obtener resultados más o menos satisfactorios. Ahora bien, yo me pregunto, ¿tú eres escritor o, o lo que quieres es, sin esfuerzo y sin ningún tipo de dedicación, pedirle a ChatGPT hazme una historia sobre vampiros en La Habana y métele una trama de romantasy? Para mí esto no tiene sentido. Quiero decir, yo disfruto el oficio de escritor, disfruto muchísimo creando historias, por eso escribo. Y por eso no dejo de escribir, ¿no? Pase lo que pase, me he enfrentado a muchos obstáculos en mi carrera como escritor y es algo que se lleva adentro, para mí es una pasión. Entonces, todo el mundo que lo entiende de forma diferente, yo esto no lo puedo detener, ni yo ni nadie. Pero es verdad que si yo veo un libro promocionado con material hecho con IA, yo no lo compro, no lo voy a leer. En primer lugar, porque me hace sospechar que el contenido también pueda estar generado por IA. Y esa es mi posición. Y sé que no es así siempre. Sé que hay gente que es muy pulcra a la hora de crear y simplemente se apoya en esto a la hora de promocionar, lo cual, pues bueno, me puede llegar a parecer lícito. Yo no lo hago, a mí no me gusta. Ujú, ujú, Pero si podría aceptar una postura, quizá sea esta. Aunque ujú, para mí, ya te digo, a mí tampoco me gusta, yo no lo hago. ujú. No, 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 me parece totalmente lícito. Yo, por ejemplo, lo uso como herramienta a la hora de llevar a cabo, pues, sinónimos, tal, lo tengo mucho más al alcance. Mm. Es decir, yo lo uso en ese aspecto para buscar información como documentación y después compruebo que lo que me ha dicho sea cierto, porque Y se eso, equivocan. y eso a mí me parece bien, ¿no? Es decir, al final son aspectos de la escritura que tenemos que resolver de una forma u otra Ujú, y nos está ahorrando tiempo simplemente. Son tareas mecánicas. Yo para todo este tipo de uso lo veo perfecto. Es más, yo también lo utilizaría para informarme, porque al final es como buscarlo en Internet. O sea, ahí yo realmente no veo la diferencia. Ahora bien, esta gente que intenta ya crear directamente a través de no, ChatGPT no, y que le da el texto eso hecho, es eso que me eso no parece tiene mucho perfecto. sentido si eres escritor, ¿no? Mm. Es decir, si te llamas escritor, ¿no? De hecho, ahora hay una polémica también, no sé si la habrás visto, con un cuento para niños sobre la Dana, que está en librerías y demás, y hay fotos rodando de este cuento en el FNAC, y tampoco sé cómo se llama ni me interesa mucho hacerle publicidad, pero el No, no he caso es escuchado que, nada de eso. pues, a poco que lo busques lo encontrarás, pero tiene unas ilustraciones horrorosas hechas por IA, llegan a parecer un poco hasta grotescas porque son la típica niña hecha en 3 dimensiones, todas las ilustraciones igual, se nota mucho el poco cuidado que hay aquí y te lo venden como un producto artesano y habrá quien tenga tan poca idea de todo esto que hasta lo compre. Y están jugando aquí con varias cosas peligrosas, a mi entender. Lo primero, se basa en una tragedia humana, como es el tema de la Dana, que a mí me tocó aquí cerca en Valencia, porque yo soy de Alcoy, Yo estoy en Gandía. y quiero decir, todos vivimos lo que fue la Dana y fue horrible. Yo estuve con unos amigos, fuimos un día a echar una mano allí, Mm, aquello parecía mm. un escenario apocalíptico y que se, se haga negocio de esta forma tan burda con ello, porque yo creo que si eres escritor y la tragedia te ha tocado de cerca y realmente escribes algo humano que te sale de dentro sobre esto o haces un cuento con cierta metáfora, yo esto lo puedo ver perfecto, porque el ser humano tiende a escribir al final de las tragedias que vive, de esto es lo que se ha hecho siempre. Pero con un tema tan peliagudo como este, tan delicado, darle un tratamiento tan vasto, que no haya un filtro editorial ahí que diga esto no se va a publicar, cuando las editoriales rechazan manuscritos que tienen una calidad asombrosa por el simple hecho de creer que no se va a vender. Entonces, es una de esas anécdotas que a mí me hacen pensar, aquí las editoriales lo único que quieren es el dinero. Y está claro que no se puede generalizar, Ujú, pero hay una gran parte de editoriales que solo miran las ventas y si va a vender y si no, y les da igual absolutamente todo, les da igual la calidad artística, les da igual que cruce líneas morales que no deberían cruzarse, les da igual que esté generado con inteligencia artificial.
Y es que desgraciadamente vamos a ese mundo. Es Y claro, que también te digo una cosa, ¿eh? Con respecto al tema de las imágenes, yo creo que se nota, ¿eh? Es decir, sí, sí, se y nota. siempre suelo decir lo mismo, es decir, una imagen con alma o un texto con alma, al Mm, final es lo que tú comentas, es decir, el pastiche este repite muchos patrones. mm, Es decir, yo para una portada que sea estática y que al fin y al cabo esté tomada de varias fotografías y demás, y yo creo que ahí funciona, pero en temas de movimiento y demás, hay cosas que la inteligencia no es capaz de hacer y aparte que el alma que le pone un autor, ya sea ilustrador, ya sea escritor o tal, mm. eso va a ser fundamentalmente diferencial en este aspecto. Y ya te digo que yo he usado tres ilustraciones que son de mi amigo Sebastián G. Sancho, que lo tenía frito, y después, pudiendo tomar una que después he estado obviamente manipulando y todo esto para hacerla y demás, eh, yo para cogerla de un banco de imágenes, que es lo que iba a hacer al final, si no me la hacía mi amigo Sebastián, pues Mm. al final decidí, pues bueno, cogerla con inteligencia artificial, 2500 Pro, me tiré un montón de horas, la apagué y demás, y después pues la modifiqué e hice para poder hacer una cubierta. Yo no, hasta ahí llego, es decir, éticamente no lo sé, yo hasta ahí llego. Y también se dará No. la casuística, se estará dando ya probablemente de que podamos pagarle a ilustradores o mal llamados ilustradores que usen la IA y después nos lo pasen a Ese nosotros. es el problema. Y eso también puede pasar, ¿eh? Pero claro, esta gente no es un ilustrador o una ilustradora seria. Esto es gente, estos son estafadores. Pero si Claro. tiramos de plataformas tipo Fiverr o tal, realmente yo creo que lo único seguro ya es gente de la que tenemos cierta información, que tiene un perfil de Instagram o de Facebook donde comparte su arte o cualquier otra plataforma, pero creo que va a ser un poco complicado ir escogiendo. Pero sí que creo también que a la vez que ahora estamos en este boom y que todo es la IA, Mm, que yo la tengo aborrecida ya, también te lo mm, digo, mm, pero bueno, la gente está con el boom y todo es la IA y sí. todo es... Yo tengo, no sé si es esperanza o la convicción de que con los años y con el tiempo cada vez se va a valorar más lo artesanal y lo humano, porque es algo que vamos a ir perdiendo y nos vamos a ver rodeados de, de una cantidad de información sin sentido. Esto es extrapolable también a todo el tema de la pérdida de atención, lo que está pasando con TikTok, todo esto. Imagínate, si ya estamos consumiendo contenido vacío que se genera simplemente para atrapar nuestra atención y que a ti te preguntan qué TikToks viste ayer y igual te acuerdas de uno de 35. Es decir, no tiene ningún valor este tipo de contenido. Pues imagínate además la cantidad de contenido con IA que se empieza a ver y cada vez más. O sea, no solo estamos tirando el precioso tiempo de nuestra vida, porque esto sumado todos los días es mucho tiempo, ¿eh? Con contenido vacío, sino que además dentro de nada va a ser contenido que no va a ser ni siquiera humano, no va a tener a nadie detrás y va a estar generado por un ordenador de forma totalmente automatizada. Ujú. Yo no le encuentro el sentido a nada de esto. Yo creo que debería, desde luego, premiarse a todos estos autores que le están cogiendo sus imágenes y demás, pues de alguna manera estas plataformas deberían pagarle como te Deberían. pagan a ti, a mí, las páginas leídas, etcétera. Eso es lo que yo creo que debería haber una legislación e incluso si alguien pone una portada, pone un algo, una imagen con inteligencia artificial, pues bueno, que se diga, oye, esto está hecho con inteligencia artificial. Pero claro, hay ciertos aspectos que yo considero que incluso los propios fotógrafos, los propios ilustradores y los propios tal utilizan inteligencia artificial y hasta dónde llega el punto de la inteligencia artificial, porque no se le Mm. pueden poner vallas al campo, es decir, desde mi punto de vista, es decir, la imprenta era brujería, la máquina de escribir no dejaba de serlo, después llegó el cine, después llegó, antes estuvo la fotografía y todo eso se suponía que se iba a cargar la pintura, se suponía que se iba a cargar otra serie de aspectos artísticos que al final se han ido renovando
y que al final siguen ahí e incluso se aprecian en mayor medida, como tú bien estabas diciendo. Entonces yo creo que incluso llegará un momento, que ya está llegando, me parece a mí, que la inteligencia artificial tendrá que dar un paso atrás para darle valor a lo artístico y lo humano, o tendrán que combinarse y fusionarse, ¿no? También es importante, y yo no soy muy partidario de regularlo todo, pero creo que es un tema complicado y hay autores que están incluso metidos en temas judiciales, como George R. Martin. Martin, se ve, según tengo entendido, según leí en un artículo hace poco, probó a pedirle a la IA que escribiese su último libro, al que nunca llega a salir. Y bueno, cuando vio cómo lo escribía la IA, le resultó evidente que esta IA se había empapado de sus libros, porque si no, era imposible que lo escribiese de esa forma. Y entonces está en un litigio importante con... Y no solo él, se han unido varios autores que están, digamos, procediendo con este juicio contra las grandes plataformas de IA como OpenAI y lo que es la dueña de ChatGPT. Y bueno, al final cada gran compañía tecnológica tiene su propia IA, pero vienen a ser lo mismo todas. El anaquel perdido. Entrevistas a autores y profesionales del sector. Sí. ¿Ha cambiado alguna entrevista tu forma de ver tu propio camino en la autopublicación o alguien que escuchaste que te hizo pensar, he estado equivocado todo este tiempo? Yo creo que siempre aprendo mucho de cada autor a los que entrevisto, ¿no? Y no solo con lo que ya se ve en cámara, sino que a veces después, tú lo sabrás también, que cuando cortas, pues te quedas unos minutos comentando, oye, ¿qué tal ha ido la entrevista? Tal, y a veces de forma natural se da un poco más de conversación y bueno, recibes perlas realmente que te ayudan bastante. Y ves cómo ha alcanzado cada uno de ellos el éxito también, ¿no? Y te das cuenta de que son caminos muy diferentes, de ahí también lo que te decía del tema de que es imprevisible y de que al final uno yo creo que tiene que trabajar con lo que realmente está cómodo, porque intentar forzarse a seguir el camino de otros no te garantiza el éxito y encima es que te vas a quemar. Es que va a llegar un punto, porque esto es durísimo, o sea, el que se meta a escribir por hacer dinero, se lo va a dejar en medio año, se lo ha dejado. Es decir, aquí sobrevive el que realmente está apasionado por crear historias. Y ese es el que aguanta 10, 15, 20 años y está toda su vida escribiendo. Sí hay ciertos temas, por ejemplo, a lo mejor cuando hablé con Blanca Miosi, yo extraje un poco de esa... Blanca Miosi, no sé si la conoces, pero triunfó mucho en Amazon con... no me acuerdo cómo se llama el libro ahora, pero es sobre me parece que es era la historia de su marido polaco que estuvo en un campo de concentración. Y publicó al principio de Amazon y tuvo mucho éxito este libro. Y a raíz de eso, pues cada libro que publica le funciona bastante bien. Entonces me di cuenta de que ese estar al principio de la plataforma, a pesar de que yo también estuve al principio, yo empecé en Amazon España. Pero es estar al principio de la plataforma, ya cuando Amazon ni siquiera estaba en España, publicando a través de Amazon.com en español, esos autores estaban súper bien posicionados. Entonces, a veces está claro que el libro pues, es interesante, ha funcionado bien también porque es una buena novela, pero a veces estar en el sitio correcto, en el momento adecuado, hace mucho, ¿no? Y después también me he llevado, no sé, ciertos aprendizajes si no aprendizajes, pues te llevas su forma de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, con Fernando Trujillo también me pasó que me pareció muy curioso que a pesar de escribir fantasía urbana y demás, normalmente los autores de fantasía tenemos a Tolkien en un pedestal y tal. Realmente a mí me parece un trabajo enorme lo que ha hecho Tolkien. Pero él era muy crítico, por ejemplo, con Tolkien, ¿no? Y también es interesante ver cómo no toda la fantasía viene del mismo lugar. Siempre aprendes alguna cosita. Y también, por ejemplo, su estrategia, que se basaba en intentar que le leyesen lo máximo posible sin importar lo que ganaba. Y su obra al final consiste en una saga en la cual todos los libros están conectados. Y puedes empezar desde cualquiera de ellos, pero ellos te llevan a los otros, ¿no? Entonces es una estructura que está muy bien pensada desde el principio, ¿no? Porque
cada lector nuevo que consigues por una de tus obras puede acabar leyéndote las otras 7, 8, bueno, conforme vas escribiendo. Entonces esto también es muy interesante, ¿no? Muy bien. Tenemos también el síndrome de Korsakov, que trata sobre memoria y enfermedad mental. Eso es. Háblanos un poco sobre ella, porque para mí, que tú le tienes, no lo sé si es tu ojito derecho, porque tú a este libro le tienes, creo, por cómo se te ilumina la cara en los vídeos, especial aprecio. ¿Sí o no? Sí, porque fue el primero, fue el primer libro. Entonces, esta es la edición 10 aniversario que Aquí está volvió el a verde contar. del síndrome de Ahí está, Korsakov. ahí está. Ahí está, ahí está. Esta es la edición 10 aniversario y es un libro que, claro, significó mucho para mí por ser el primero, por atreverme bueno, alejarme de también la vida difícil, entre comillas, económicamente que estaba llevando en aquel momento. Muy brevemente, pues puedo decir que este libro nace de una situación económica complicada en el 2008 con la crisis que hubo enorme en España. Yo estaba estudiando la carrera de informática, me la tuve que dejar, a pesar de que después también conseguí volver a entrar por ahí, ser informático y soy programador. En aquel momento me la tuve que dejar. Yo siempre he sido muy buen estudiante, se me daba muy bien y yo estaba cabreado con el mundo, estaba enfadado de decir, oye, estoy aquí con becas, soy buen estudiante, siempre he sacado todo a curso por año, etcétera, y ahora llevo 2 años de carrera y me la tengo que dejar porque tengo que trabajar de lo que sea, porque la situación económica es muy mala, ¿no? Tenía que ayudar en casa, en fin, no me quedó otra. Con todo este enfado, yo llevaba barruntando la idea de escribir, escribir, escribir y tenía, como bien dices, también el hándicap del tiempo, ¿no? Estudiando la carrera, tal, pues al final. Y ya que me tuve que poner a trabajar de lo que salía, ¿no? Yo he sido, cuando era jovencito, pues muchos años he trabajado de camarero en bares de copas, pues trabajé de seguridad, en fin. Y eran trabajos muy contrarios a mí. Por ejemplo, el trabajo de seguridad yo lo detestaba, o sea, era horrible. Es el peor trabajo que he tenido en mi vida y todavía muy de vez en cuando hasta tengo una pesadilla con eso. O sea, lo pasé muy mal esa época. La escritura me salvó de alguna forma. Y sé que suena muy idílico, sé que suena a historia de qué bonito, ¿no? Y cómo empezó a escribir. Es la verdad. Yo en este trabajo que detestaba, yo me cortaba unos folios, los hacía a trozos pequeñitos, los grapaba y los metía en el bolsillo de la camisa, del uniforme de seguridad. Y en aquellas noches, mientras hacía las rondas y demás, yo iba con mis ideas, escribiendo. Empecé con la estructura, después seguía escribiendo capítulos enteros en esas hojas minúsculas. Todavía los conservo. Tengo todo eso guardado como un tesoro. Entonces para mí fue un escape. Para mí la literatura era una ilusión tremenda y una promesa de salir de esos trabajos y de esa situación económica en la que yo lo estaba pasando tan mal, ¿no? Por eso le tengo tanto cariño a este libro, además de que, bueno, es el primero y siempre cuento, en mi web también está un poco contado todo esto, albertofausto.com, si la queréis visitar, eh, pues bueno, que a veces se da esa pregunta, ¿no? De ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? O cuál... Yo siempre recuerdo la presentación del síndrome de Korsakov como uno de los momentos más felices de mi vida. Y no es Qué ya por el bonito. libro en sí, sino por tener ahí a toda la gente que te quiere, a toda la gente a la que tú quieres, ¿no? Apoyándote. Fue realmente un momento muy bonito en una época difícil. Y bueno, esta edición 10 aniversario incluso lleva alguna... A ver si lo puedo encontrar. Estará al final. Lleva una sección especial donde yo precisamente cuento todo esto, ¿no? Y vemos aquí, están las fotos de la presentación, en fin, todo lo que te estoy contando ahora de forma resumida está muy bien explicado aquí con la cartelería en su día que hice para la presentación, toda la gente que acudió. Muy bien. En fin, es un libro que no solo es la trama del libro en sí, sino que significa mucho, además de que fue el comienzo de todo lo demás, que ya llevo 8 novelas publicadas. ¿Cómo te ayudó a escribir Oniria? ¿Cómo me ayudó el síndrome a escribir Oniria? Pues el síndrome de Korsakov
fue mi mayor aprendizaje en el sentido de que desde entonces utilizo el mismo modus operandi a la hora de escribir. Y digamos que yo empecé a escribir una novela, pero no sabía muy bien, antes de dar con este síndrome de Korsakoff, no sabía muy bien cómo llevarla a cabo, no sabía... Claro, yo no tenía ni idea de estructurar, no sabía nada de esto. Estaba aprendiendo a mi ritmo y conforme escribía. Y estaba escribiendo una novela que se llamaba Las palabras huecas, que tenía un principio, a mi parecer, interesante. Estuve escribiendo unas cuantas páginas y cuando iba por la página 60 o así, me di cuenta de que no sabía cómo continuar. Y este bloqueo me impactó mucho, ¿no? Fue como, uff, esto no me puede volver a pasar a mí, ¿no? Y estuve dándole vueltas a todo esto y entonces me di cuenta de lo importante que era para mí saber hacia dónde iba. Y desde entonces siempre lo primero que ideo es el final. No me pongo a escribir sin tener el final claro. Salvo excepciones muy concretas que de forma, digamos, a propósito, yo quiera que la novela sea un poco confusa y que yo mismo quiero estar confundido mientras escribo, que puede darse el caso. Pero me ayudó mucho en ese sentido, en el sentido de estructurar y saber, si no el final a ciencia cierta, creo que Oniria es precisamente el único libro con el que yo no tenía claro el final, después de Korsakoff, que he escrito, pero sí me ayudó mucho a estructurar, a saber por dónde tenía que ir y a tener esa certeza de que no voy a escribir medio libro y después no saber por dónde continuar, porque es una pérdida de tiempo precioso. Has mencionado un título ahora en esta última respuesta. ¿Cuál es? ¿Qué has Las dicho? palabras huecas, era ese proyecto fallido que bueno, todavía lo ¿Acabó conservo también. saliendo? No. Ese fue mi primer intento de novela, nunca salió. Conservo esas páginas también. Pero la vas a hacer, Y ¿a que sí? yo tengo, yo tengo un Excel donde apunto todas las ideas que tengo para diferentes novelas. Y bueno, tengo la lista es cada vez más grande. Y se tienen que dar varias cosas para escribir, ¿no? Por ejemplo, con Oniria también, yo hacía tiempo que quería escribir una novela sobre el tema de los sueños lúcidos, las pesadillas. Esta época también yo tenía parálisis del sueño, que se pasa muy mal. Y bueno, investigando sobre esto, pues di con todo este mundo de los sueños lúcidos, etcétera. Y era una idea que yo tenía ahí, pero le faltaba algo, a mi parecer. Entonces está en la lista, pero no está preparada para que yo me ponga a trabajar en ella. Y fue un viaje a París que hizo clic y dije, esta novela, la idea que tengo de los sueños lúcidos más París, me funciona. Y a partir de ahí me puse a escribir. Entonces tengo una lista de pendientes, de posibles candidatos, tengo de todo, tengo novelas de ciencia ficción, tengo thrillers, tengo, bueno, la verdad que hay muchas ideas para novelas ahí apuntadas y necesito que me haga clic en varios sentidos, porque como es un trabajo considerable, tengo que estar muy convencido para empezar a escribir una novela. Yo funciono así. Sobre todo Muy a bien. raíz de ese fracaso, entre comillas, inicial, que no lo considero un fracaso, porque me Un hizo aprender aprendizaje, ¿no? muchísimo. Exacto. Yo te voy a tender una segunda posibilidad de vernos, ¿vale? Porque Ujú. me he quedado con varias preguntas de autopublicación, porque tú eres un pozo de sabiduría en ese aspecto y porque a mí me gustaría que tú me hablases de 25 postals de Alcoy Ujú. y también de la anatomía de las rosas rojas. Ujú. Pero hoy no tenemos tiempo, porque yo vengo un poquito ajustado, como bien te decía, porque yo he dejado a mi niña haciendo deporte y tengo que ir a recogerla. Pero Ah, qué esto bueno. nos abre la oportunidad de poder quedar otro día, si a ti te parece bien, Claro seguimos que sí. hablando de autopublicación y hablamos también de Osron, entramos un poquito más en materia porque esa trilogía da para más de lo que hemos hablado nosotros hoy Ujú. y ya dejamos estas dos obras tuyas, La anatomía de las rosas rojas y Postals de Alcoy, que me interesa bastante esa exploración que hiciste probablemente del ensayo fotográfico, y la hablamos. ¿Te parece bien? Claro que sí, Leonardo. Lo que tú quieras. Dispuesto estoy. Y te dejo un momentito para tu despedirte de la audiencia, como si estuvieras en tu casa. Pues mi canal de YouTube, por ejemplo, se dirige tanto a lectores como a escritores, ¿no? Entonces, yo a los lectores les diría que lean lo que realmente les apetece leer, que no caigan
en esas prisiones autoimpuestas de tengo que leer esto porque se supone que es lo que está de moda, o tengo que leer este clásico porque voy a parecer más inteligente. Lo importante es que leas y que leas lo que te guste, lo que te apasiona. Y al escritor, lo que siempre digo en mi canal cuando cierro los vídeos, siempre hay una coletilla ahí que digo, sed creativos. Y creo que es lo más importante en este oficio, ¿no? Que no se quede a pie juntillas con todo lo que yo digo, sino que se quede con lo que resuene con él o ella, que, que tome esa oportunidad de, uy, esta idea me ha encantado, pero esta no me gusta nada. Y que así es como uno se va formando realmente como escritor, o así es por lo menos como yo lo veo, y como va generando esa personalidad única, que yo creo que es lo que al final buscamos, porque estamos cansados, o yo lo estoy por lo menos, de leer siempre lo mismo. Entonces, así vamos a ser capaces de crear historias nuevas. Pues Alberto, ha sido un honor, un placer y una maravillosa conversación tener esto contigo y tenerte por aquí como un referente, como te digo. Y muchísimas gracias. Y ahora cuando nosotros finalicemos la grabación nos ponemos de acuerdo e intentamos quedar en unas semanitas para disfrute y gozo de tus seguidores y los míos, ¿vale? El honor es mío, Leonardo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un Gracias, abrazo, un Alberto, un abrazo abrazo. Cuídate. Hasta luego. igualmente.